Llamó la atención precisamente, y usted dice que en aquel momento probablemente los hondureños o no lo entendimos o no le dimos la importancia del caso o no lo vimos con absoluta seriedad, esa declaración del presidente de la República o del expresidente Zelaya cuando dijo aquí frente a Casa Presidencial en la visita del señor Hugo Chávez, cuando Honduras se adherió al ALBA, dijo: mi gobierno hoy hace un giro a la izquierda, dijo literalmente el ahora expresidente Zelaya. Yo quiero hacer un paralelismo que sale del informe de la OEA de 1974, cuando como presidente constituido el doctor Salvador Allende anuncia y dice: soy marxista antes que presidente. Yo no soy el presidente de todos, yo soy el presidente del Partido de la Unidad Popular. En forma confusa y velada, el expresidente Manuel Zelaya, para sorpresa nacional, anuncia con la firma del ALBA: mi gobierno hace un giro a la izquierda. Y en ese momento se comienza a deslegitimizar como presidente de todos los hondureños. Porque en Honduras no todos podemos tener la libertad de pensar o de actuar como personas de izquierda. Podemos haber personas independientes, de centro y también de derecha. Y cuando el presidente anuncia, entre líneas, mi gobierno hace un giro a la izquierda, él está diciendo: yo ya no gobierno para todos, sino que para un propósito y una estrategia importada e impuesta desde Venezuela con la asesoría particular del presidente Hugo Chávez. ¿Cuál era el propósito, señor Joya? Bueno, quiero decirle que en el mismo documento que hacemos referencia, en el discurso inaugural en el Estadio Nacional el 5 de noviembre de 1970, el presidente entonces, Salvador Allende, anuncia la vía hacia el socialismo a través de la existencia de la coexistencia pacífica. Esa estrategia de coexistencia pacífica es la que se ha aplicado durante estos 3 años y medio aquí en Honduras. ¿Qué significa eso de coexistencia pacífica? Se enuncia de la siguiente manera, como lo decía el expresidente Allende: sé muy bien, para decirlo en términos textuales de Engels, que sí puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva, en aquellos países donde la representación del pueblo concentra en ella todo el poder popular. ¿Y qué no fue el esfuerzo de la estrategia del poder ciudadano del expresidente Zelaya, sino otra, que concentrar poder en lo que él denominó el poder ciudadano? Y luego dice: donde de acuerdo a una nueva constitución se puede hacer lo que se desee, y que aunque en Honduras todavía no estaba el momento, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez, tomando el control del poder legislativo y judicial, puede hacer lo que se desee. Desde ese momento, decía en ese enunciado el expresidente Salvador Allende, desde ese momento en que se tiene tras de sí la mayoría del pueblo, así se cumple, lo dijo el 5 de noviembre de 1970, la anticipación de los enunciados de Engels. Por eso yo considero que este documento es valioso para entender. La gente decía: es que no entendemos al expresidente. Hoy sale con una cosa, mañana sale con otra. Pero en el fondo había una estrategia que posiblemente solamente conocían sus 2 más cercanos colaboradores. Cuando usted me habla ahí que en 1970, cuando toma posesión el presidente Salvador Allende en Chile, ya hablaba sobre la necesidad de una nueva constitución. Y el presidente o expresidente Zelaya comenzó a hablarnos de la necesidad de una nueva constitución, de que lo que él quería hacer en Honduras no se podía hacer con la constitución actual. Bueno, tome en cuenta que todo el esfuerzo de la estrategia del poder ciudadano que comienza la primera semana del gobierno del presidente Zelaya hace 3 años y medio, se enfoca sobre el esquema de lo que al final se convierte en una consulta y que la quiere legitimizar eventualmente como un llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente a espaldas de los otros poderes del Estado. Mire usted qué interesante en el mismo documento en referencia, donde dice como estrategia: no hay posibilidad de transformación total del sistema actual sin la destrucción de la actual Constitución y la construcción de una nueva bajo el imperio de la lucha popular. Edgardo, yo no lo dije. Lo dijeron los funcionarios del gobierno anterior.
cuando la licenciada Patricia Rodas, cuando el secretario de la presidencia enunciaban el plan de esa nueva Asamblea Nacional Constituyente y le incluían términos como revolucionaria y decían además incluyente. Ya era parte del mismo lenguaje de 1970 en Chile y que es lo mismo exactamente que ha pasado en Venezuela. Llama la atención cómo ese escenario en aquel entonces se repite en otros países, en este caso en Sudamérica y ahora en Honduras. Sí, porque la estrategia de la coexistencia pacífica de los enunciados marxistas-leninistas están más vivos que nunca. O sea, nosotros decimos, no, ya esto pasó, el presidente lo decía, ¿quién anda viendo brujas en el aire y hablaba de que estamos hablando de comunismo? ¿Y qué es lo que está pasando en Chile, por ejemplo? Perdón, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? En Venezuela. Y mire usted lo interesante de este esquema. En el mismo documento al que usted hace referencia, en uno de sus enunciados y páginas a la vez, aparece en el informe de la OEA lo que se determinó en aquel instante y que veremos aquí en un momento, en el numeral 13 del anexo, el plan de movilización y operación para un golpe de Estado. Este documento, Edgardo, elaborado por la OEA, establece la existencia de ese autogolpe que el mismo presidente iba a dar y que establecía, entre otras cosas, lo siguiente: desencabezar los mandos superiores y las unidades de las Fuerzas Armadas. Decían, será elemental y fundamental eliminar físicamente a los altos mandos y a los oficiales jefes de las unidades de las fuerzas enemigas para debilitar y desmoralizar la reacción desleal. Quiero hacer la aclaración que esto no era parte en ningún momento de la estrategia pacífica en el proyecto socialista comunista de la convivencia pacífica en Honduras, pero que ha tomado vigencia, porque cuando estamos escuchando al presidente Hugo Chávez Fría decirle al mundo y amenazar a los poderes constituidos en Honduras, afirmando, los vamos a derrocar, está tomando vigencia la esencia misma de la destrucción de los poderes constituidos y por ende de nuestras Fuerzas Armadas como baluartes defensores de la Constitución y también de la democracia. ¿Cuál era a través de esta estrategia que usted nos está desmenuzando y nos está mostrando esta noche, que es la misma que se utilizó en el 74 y la que ha sido utilizada por otros presidentes ahora en América del Sur? ¿Cuál era al final el objetivo? ¿Era el continuismo, efectivamente? ¿Era convocar una constituyente y eliminar el Congreso, eliminar el Poder Judicial y perpetuarse en el poder? Seamos pragmáticos. Dígame usted, y que juzgue a la opinión pública, ¿qué país integrante del ALBA, hoy en día, que han llegado todos al poder por la vía de la democracia, no están reformando constituciones para que, al igual que lo hizo Fidel Castro en Cuba, para al igual que lo está haciendo Hugo Chávez Fría en Venezuela, puedan ellos perpetrarse en el poder para un cambio radical de un sistema de producción y prosperidad por un sistema social comunista? O sea, ¿usted me quiere decir que en Honduras íbamos para el comunismo? ¿Íbamos hacia el comunismo? Eso es lo que existe realmente. Es la lucha de clases de los enunciados marxistas-leninistas. Por eso, cuando nuestro expresidente anuncia el giro a la izquierda de su gobierno, el discurso dialéctico comienza a ser, a lo largo y ancho del país, que la desgracia de los pobres es causada por los sectores de la producción, inclusive los sectores políticos.